Los que no se mueven no notan sus cadenas. Rosa Luxemburgo. La libertad que hoy tenemos no siempre existió. Fue el sacrificio de miles de héroes a través de la historia que lucharon por un mejor futuro. No olvides su sacrificio y honra su legado. Es que muchos veían los logros legislativos. La libertad nunca ha sido un regalo, sino una conquista. En cada época, en cada rincón del mundo, los pueblos han tenido que rebelarse contra un orden que los sometía. La historia moderna y contemporánea es un mosaico de luchas. Campesinos que se negaron a entregar la tierra, obreros que se enfrentaron a fábricas devoradoras de vidas, estudiantes que protestaron contra guerras absurdas. Y líderes con la fuerza de voluntad que hicieron tambalear imperios. No te hablo de simples peleadores, sino de espíritus rebeldes que pudieron mirar la injusticia de frente y decir no. Y líderes en el ámbito del pensamiento. Trueno de dignidad. Martin Luther King no blandió armas sino palabras, pero palabras fueron más agudas que cualquier espada. En una sociedad dividida por el color de piel, King soñó con un mundo donde un niño negro y un niño blanco pudieran caminar juntos, sin miedo, sin odio. En su célebre advertencia nos dejó una lección eterna. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. King fue acusado, vigilado, encarcelado y finalmente asesinado. Sin embargo, su rebeldía pacífica dejó una huella que aún resuena. La libertad no solo se conquista con balas, sino con sueños que nadie logra silenciar. That the greatness of America is the right to protest far right. Quien la trabaja. En el México profundo, Emiliano Zapata encarnó la voz del campesino. La tierra es de quien la trabaja. No era un lema vacío, sino la exigencia vital de quienes vivían condenados al despojo. Zapata no luchó por ambición política, sino por justicia elemental. El derecho a sembrar, a cosechar, a sobrevivir. Su rebeldía marcó un antes y un después en la Revolución Mexicana, recordándonos que la dignidad humana brota del suelo que le alimenta. Su figura se convirtió en símbolo universal de resistencia. El hombre que muere luchando por justicia nunca desaparece, se multiplica en la memoria de los oprimidos. Prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Cuando cae Huerta y se firman en agosto los tratados de Teoloyucan, Obregón entra a la capital sin representación zapatista. Estado asesino. 168 estudió en la capital. Todos estábamos. En México, la rebeldía estudiantil de 1968 fue respondida con balas. El 2 de octubre en Tlatelolco quedó grabada en la memoria colectiva como un crimen de Estado. Jóvenes que exigían democracia, libertad y un país menos autoritario fueron masacrados en nombre del orden. Una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror. Años después, la llamada Guerra Sucia extendió ese mismo mecanismo opresivo. Persecución, desaparición, tortura y silencio, impuestos sobre cualquiera que se atreviera a cuestionar al poder. El mensaje era claro: todo aquel que se levantara contra la injusticia sería castigado. Pero también quedó otra lección. La verdad siempre regresa. La memoria nunca muere y la sangre de los caídos se convierte en la raíz de resistencia.
lucha del trabajador. La opresión no siempre vino con uniformes militares. También se vistió con humo de fábricas y relojes que dictaban jornadas inhumanas. En la revolución industrial, miles de obreros e incluso niños fueron condenados a trabajar hasta el agotamiento, convertidos en piezas reemplazables de una maquinaria insensible. Las huelgas, las protestas y las organizaciones obreras no fueron actos de ingratitud, sino rebeliones contra un sistema que reducía al ser humano en engranaje. De esa rebeldía nacieron derechos que hoy consideramos básicos: jornada de 8 horas, salario justo, descanso semanal. Pero conviene recordarlo, nada de ello fue un obsequio. Todo se ganó con sudor, sangre, cárcel y muerte. Los sindicatos comenzaron a organizarse para hacer frente a las injusticias laborales y sociales. Rebeldes de ayer, luchas de hoy. En la vasta transformación. Podríamos pensar que aquellas batallas quedaron en el pasado, que la libertad está asegurada. Sin embargo, basta mirar el presente para descubrir que las cadenas siguen ahí, disfrazadas de modernidad. El trabajador ayer explotado en fábricas oscuras hoy sigue oprimido en empleos precarios, mal pagados y sin seguridad. El racismo contra el que luchó Martin Luther King no ha sido abolido, ni siquiera en el país que lo vio soñar. Al contrario, millones de ciudadanos dieron su voto a Donald Trump, un hombre acusado de misógino, criminal y racista. Vemos violencia a diario entre personas que creen en la superioridad. En México, la marginación de la clase trabajadora sigue siendo una herida abierta. Campesinos y obreros viven en un país donde la riqueza se concentra en pocas manos, donde el discurso de la justicia social se queda corto frente a la realidad cotidiana. Pero hay una verdad que no debemos olvidar. Los poderosos no serían nada sin nosotros. Su riqueza se alimenta de nuestro trabajo. Su influencia se sostiene en nuestro silencio. Su poder descansa sobre nuestra obediencia. La historia no se detiene, la opresión tampoco. Pero cada generación tiene la oportunidad de escribir con sus actos la página que le corresponde. Levantarse contra la injusticia, negarse a seguir siendo pisoteado, no es un acto de insolencia, sino de dignidad y valentía. El eco de Zapata, de King, de los estudiantes del 68, de los desaparecidos de la Guerra Sucia, de los obreros y jóvenes que desafiaron al poder, no es un recuerdo distante, sino una advertencia presente. La libertad no es un estado al que se llega, sino una conquista que se defiende cada día.